poder llegar a sus hogares una vez más en esta ocasión. Estamos acá en el set principal de Radio Estéreo Emmanuel y Emmanuel TV Canal 50, que transmiten para toda esta zona del sur de Chiapas y también para nuestro país en la frontera. Gracias a Dios estamos llegando a todo el mundo a través de nuestra página en Facebook y en esta ocasión dándole gracias a nuestro Dios por llegar al 26 aniversario de Radio Estéreo Emmanuel y Emmanuel TV Canal 50. Esta mañana tenemos la presencia de nuestro hermano pastor invitado. Él nos va a comentar, nos va a decir su nombre, nos va a dar algunos pormenores y datos de antemano. Bienvenido, hermano. Gustazo tenerlo acá con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, hermano. Lo dejamos para que usted se dirija a la audiencia. Amados televidentes, muy buenas tardes, días. Gracias por este tiempo que han decidido estar allí frente a las pantallas, escuchándonos, y sobre todo esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación. Es un privilegio estar aquí en este sector del país, en este sector donde la bendición de Dios sobreabunda. Esta mañana salí del lugar donde me estoy hospedando y cuando abrimos la puerta y salgo a la calle, una maravillosa bendición, unas frutas, unas papayas gigantes, unos melones que parecían pelotas de basquetbol, una bendición increíble. Es increíble cómo Dios ha bendecido esta región con esa riqueza de comida. Y al mismo tiempo es triste que estemos luchando con algunas cosas de finanzas, sobre todo porque a veces nos olvidamos de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Así que es un privilegio poder compartir de lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a seguir haciendo en mi vida. Gracias, hermano. Le comento, nuestro hermano Jairo Piraneque Suárez, él es nuestro invitado en estas conferencias que se están disertando en estos días. Nuestro hermano es colombiano, se graduó de Administración Hotelera en Colombia en el año de 1990. Tiene una licenciatura en Teología en el CETECA en el año 2000 y maestría en Ministerio también en CETECA en el año 2004. Diplomado en Orientación Familiar en el año 2013. Diplomado en Consejería en el año 2014 y diplomado en Educación Virtual en el año 2015. Nuestro hermano fue pastor de jóvenes y coordinador de ministerios juveniles internacionales por más de 15 años, sirviendo en iglesias como la Nazaret Central y su presencia en Guatemala, así como iglesia en la isla de Aruba. Bueno, ahí tenemos un dato que él seguramente nos lo va a compartir más adelante. Bueno, esto es parte del historial de nuestro hermano, pero él nos va a compartir otros datos importantes. Eso acá en el canal, conversando con nuestro hermano Pastor Jairo. Fuera de cámaras, pues él nos compartía un poquito de sus experiencias en nuestro país, en Guatemala, porque él es originario de Colombia. Bien, hermano, tenemos una interrogante más. No sé si nos puede contar algo acerca de sus padres, trabajo, oficio que usted hace o hizo. Sí, mire, mis padres ya, amados televidentes, hermanos, no están en vida. Mi santa madre falleció en el 2002, unos meses antes de que me casara. Le dio un cáncer, cuando le descubrieron el cáncer ya era terminal, duró casi 3 meses en vida y falleció. Yo todavía tuve la oportunidad, yo estaba haciendo mi maestría aquí en el CETECA y el Señor me dio la oportunidad de estar 20 días al lado de ella, cuidándola en su habitación y corroborar lo que la palabra de Dios dice, porque mi gran preocupación era que mis padres eran católicos. Y yo tenía esa carga en mi corazón, entonces yo quería ir a Colombia específicamente a corroborar que mi mamá iba a fallecer con Cristo en el corazón. Y yo había escuchado que alguien la había evangelizado y que ella había aceptado a Cristo. Pero esos 20 noches que pasé en la habitación con ella, hablamos hasta la madrugada porque alguien con una enfermedad como cáncer y tan terminal ya no duerme. Y hablamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, estábamos hablando. Y ahí corroboré que ella había aceptado a Cristo en su corazón. Me contó muchas historias de su vida y cómo ella estaba consciente de quién era Jesús y todo lo que no era correcto ante los ojos de Dios, de idolatría, de imágenes, pero que ella, por no pelear con mi papá y no tener problemas con mi papá, aceptaba todo eso. Pero los últimos años ella se había separado de habitación con mi papá y ella sacó todo lo que ella no creía, lo sacó de su habitación y me dijo: mira, 2 años tengo en mi habitación, no tiene ni una imagen, hijo, todo está libre.
Así que sí, mi mamá ya falleció en el 2002 y mi papá en el 2010. Ellos eran comerciantes de fruta. Yeah. Ellos eran de 1924 mi papá y 1933 mi mamá, de un departamento llamado Boyacá en Colombia. Es un departamento muy frío donde se produce mucha papa. Mi mamá nació y su mamá falleció. Ella fue huérfana de mamá desde temprano, desde que era una bebé. Y mi papá, le falleció el papá cuando él tenía unos 2, 3 años, 4 años de edad. Él fue huérfano de papá, tuvo padrastros, una infancia muy dura. Él era amarrado, el padrastro a los 9 años de edad, el padrastro lo amarraba con los perros de la finca y le daba de comer la comida de los perros a mi viejo. Entonces tuvo una infancia muy dura. El viejo tuvo una infancia muy dura. Y de ahí en los años 50 en Colombia hubo una violencia interna que se llamó a causa del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un candidato presidencial que amaba al pueblo. Y a raíz de eso hubo una violencia y una persecución terrible en Colombia. Y mis papás estaban en el campo y sufrieron mucho, perdieron hijos en esa época porque mi mamá estaba embarazada y no tenían alimentos, anemias, enfermedades. Perdieron como 2 hijos así, uno que ya estaba bebé y uno que estaba en el vientre. Yeah. Bueno, por lo que nos comenta nuestro hermano, una infancia complicada, difícil. Quizá en nuestro contexto también hemos pasado, algunos hermanos, personas han vivido situaciones similares debido a la violencia que ha imperado en varias partes del mundo. Hermano, no sé si nos puede compartir algo acerca de su juventud. En la juventud tenemos nosotros algunas decisiones que marcan nuestras vidas. Sí, hubo algo que de mi juventud y de la parte espiritual en mi juventud, algo que puedo remarcar es que para los que son históricos y conocen y se acuerdan, sabrán mejor la fecha que yo. Hubo un papa que falleció, año 78, 79, 80, algo así. Y cuando este hombre fallece, la noticia es mundial, lo querían mucho y lo enterraron. Yo me acuerdo, yo tenía 8 o 9 años y yo vi la noticia de este líder religioso y lo entierran en un ataúd de oro con piedras preciosas. El costo del ataúd era como de, no me acuerdo si era $500,000 o $1,000,000, algo así. Resulta que yo soy amante de los números desde temprano, desde chiquito, me fascinan los números. Y era muy bueno para la matemática. Entonces yo me quedé pensando en lo que costaba un ataúd. Y al otro lado de esa noticia, o seguida esa noticia, habían otras noticias y eran las noticias de aquí de África, se me olvidó ahorita el nombre de este lugar, de África, donde es Somalia, donde salían los niños desnutridos, tirados en el suelo, que estaban los cuerpos, pero los aves de rapiña listos para comerse a los niños, ¿no? Hay unas imágenes horribles de esa época. Y yo me quedaba pensando en mis 8, 9, 10 años de edad, que no recuerdo exactamente cuándo fue. Yo decía, Señor, yo decía, Dios, pero ¿cómo es posible que ese hombre se va a morir y lo van a enterrar en un ataúd de $1,000,000? Y al otro lado del mundo hay un montón de niños muriéndose de hambre. Esto es una tontería. Eso me marcó mucho mi vida. Ahí comencé a pensar que era injusto lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando en el mundo. Y era un problema no de Dios, era un problema de la iglesia que prefería enterrar $1,000,000 que apoyar a los niños de Somalia. Sí. Está bien, hermano. Gracias por compartirnos estos datos, estas situaciones. Bueno, ayer escuchando un poquito acerca de su biografía personal, usted nos contaba sobre algo que marcó su vida y tiene que ver con lo que acaba de comentar. Empezó a meterse en la cabeza el ganar dinero, ¿verdad? Y esto lo llevó a emigrar. No sé si nos puede contar algo acerca de eso. Sí, sí, dinero y emigrar, pero diferente a lo que sucede aquí en nuestra amada Guatemala. Yo tengo ya 29 años de vivir en Guatemala y en nuestra bella Guatemala sucede algo diferente. Yo emigré, pero yo emigré como profesional. Ah, ya. O sea, yo me gradué en administración hotelera en una universidad del pueblo en Colombia y de ahí trabajé en hoteles en Colombia y de ahí migré, ¿no? Yeah. Ahora, ¿por qué el tema del dinero? Yo venía de papás que no tenían, trabajar en plaza de mercados, no tenían un fondo de pensión, no tenían una pensión de lo que fuera una jubilación para vivir en su vejez. Y yo era el único varón en vida
y era el menor. Mi mamá me tuvo sus 40 y algo de años, o cerca de los 40 años, mi papá los 50 y algo de años. Entonces yo sentía una carga de responsabilidad de que como era el único hombre y el menor de 4, eran mis 3 hermanas mayores y yo sentía la carga en mí de que yo tenía que hacerme responsable de mis viejos, que tenía que ver cómo ayudarles a ellos. Y eso me llevó a estudiar, estudié algo que me gustaba, estudié administración de hoteles. No era inicialmente mi carrera, yo quería estudiar ingeniería por los números o arquitectura, pero al final Dios me llevó a estudiar una profesión muy noble, la administración hotelera, porque es una profesión de servicio. Yo de hecho siempre le pregunté a Dios, ya después cuando yo acepto a Cristo, le pregunté a Dios, ¿para qué me dejaste estudiar administración hotelera y haber pasado casi 10 años en el mundo de la hotelería y haberla disfrutado? Porque lo disfruté muchísimo ese tiempo, es una profesión muy linda, pero luego entendí, hermano, que el cristianismo y la hotelería son muy parecidos, es servicio. Un hotel, restaurante, agencia de viajes, uno tiene que tener esa actitud y deseo de servir a los demás, y el cristianismo es lo mismo, es una actitud de servicio, es decir, ¿cómo puedo ayudar a la gente a que salga adelante, a que mejore su relación con Dios? Así que la búsqueda de dinero se dio a raíz de mis papás, y la salida del país, la hotelería fue parte de, porque yo vi en la hotelería una plataforma para salir, para trabajar en hoteles fuera del país y poder trabajar en cadenas hoteleras alrededor del mundo, que era uno de mis deseos. Gracias, hermano, por compartir esta parte. También no sé si quiere compartirnos algo acerca de al país a donde fue, ¿verdad? A trabajar en la hotelería específicamente, y también compartirnos algo ahí acerca, ya algunos datos, por ejemplo, más personales, si usted lo cree conveniente, sobre su matrimonio, como padre de familia, cómo ha sido ese proceso en su vida. Claro que sí, hermano. Miren, fíjense que yo salí de Colombia, yo apliqué en el año 90, 91, yo envié alrededor del mundo 112 cartas a muchos países, Australia, Suiza, Francia, Europa, a un montón de países alrededor del mundo, a hoteles, a cadenas hoteleras donde yo quería buscar la oportunidad de hacer prácticas por parte de la universidad y después quedarme trabajando. Casi todos me dijeron que no. Al final hubo 2 o 3 que eran posiblemente sí, pero no le podemos dar el pasaje o no le podemos ayudar con la visa ni con esto, sino que usted mire cómo le hace. Al final no pude, no tenía la capacidad de hacerlo. En esa época era muy caro viajar. Trabajé en Colombia, me estaba yendo muy bien, y una decepción amorosa fue lo que me sacó de Colombia, porque yo me decepcioné amorosamente. Yo dije, ya no quiero estar aquí, yo sigo con mi sueño. Y entonces encontré amigos que vivían en la isla de Aruba, que estudiaron conmigo en la universidad. Lo llamé y me dijo, mire, vengas en diciembre. Yo llamé en agosto. Al final los llamé a la siguiente semana, un lunes, le digo, mira, llego mañana. Yo me fui a lo que fuera, porque mi amigo me dijo, mira, son 3 meses que esto está seco. Si llegas aquí ahorita vas a trabajar en albañilería, cualquier cosa, pero no vas a conseguir trabajo en hoteles. Sin embargo, yo me fui. Me fui porque sentí la presión de irme. Así fue como yo llegué a Aruba, la isla de Aruba, que está al norte de Colombia y Venezuela, en el Caribe, al lado de Curazao y de Bonaire. Es una isla que se habla un idioma llamado papiamento. El local habla 4 idiomas. Cualquier niño a los 10 años te responde en 4 idiomas: español, inglés, holandés y papiamento. Es increíble cómo los niños tienen esa capacidad. Entre los 10 y 12 años ya pueden contestar preguntas en esos 4 idiomas, preguntas sencillas. Bueno. Ahí fue donde yo, a la isla que yo llegué a trabajar en hotelería, me estaba yendo muy bien, pero 2 años después de haber llegado a Aruba, me di cuenta que había algo que me hacía falta en la vida. Había algo que yo necesitaba cambiar en mi vida, y fue así como yo llegué a los pies del Señor, estudiando hotelería. Qué bien. Sí, luego de 3 años y medio de cristianismo en Aruba, y yo llegué a Cristo y comencé casi que al momento. Qué bueno. Porque yo llego a Cristo el 13 de octubre del 93. En noviembre me reúno con líderes de la iglesia a la que comencé a asistir, que me quedaba cerca de mi casa, y le digo, mire, yo quiero aprender
yo quiero que me enseñen ciertas cosas, yo quiero ver qué piensan ustedes del sexo, de la Virgen María y del dinero, porque a ustedes los evangélicos les gusta, así que póngame a alguien que sepa contestarme las preguntas. Y en diciembre ya me tomó un hermano que al día de hoy, diciembre del 93, que al día de hoy es mi mejor amigo, mi mentor, mi discipulador, es un hermano y es un tío para mis hijos. Amén. Tiene 29 años de estarme apoyando económicamente aquí en Guatemala. Así que Amén. eso es discipulado. Así es. Por eso es la pasión del discipulado que tengo. Amén. Pero al final, lo que les quiero decir es que estando ahí, yo me puse muy duro con el Señor porque el Señor comenzó a llamarme al ministerio y me lo decían y yo no, yo sigo en los hoteles porque en los hoteles la gente tiene necesidad, la gente llega a emborracharse, la gente llega a pasear en las playas y todo simplemente para salir de una situación y ahí hay que presentarles a Cristo. Fue una lucha horrible. A mis 23 años, 22 años, 23 años cuando acepté a Cristo, era una lucha horrible como hombre joven cristiano, trabajar en un lugar de estos donde el turismo llega casi desnudo a las playas, era muy feo, pero al final lo lindo fue que Dios me enseñó mucho de ver el espíritu y la gente y aprendí a evangelizar gente ahí en las playas. Pero al final lo otro es que Dios usó diferentes medios hasta que me convenció, porque mi último eslabón para aceptar el llamado del Señor fue mis padres y cómo solventar la vejez de ellos. Y yo luché más o menos un año. Yo tuve un accidente en moto, un accidente muy simple. Me resbalé, me caí mal sobre el hombro y me hice pedazo del hombro. Pero ese accidente en moto me llevó a estar 3 meses sin moverme, casi un mes en el hospital. Y eso hizo que yo tuviera tiempo de leer la Biblia, de orar, de leer libros. Ahí recibo mi llamado al ministerio. Ahí recibo el hecho de que yo tenía que prepararme. Pero yo duré un año, más de un año y medio más o menos en el proceso hasta que llegué a decir, entendí que tú eres el dueño del oro y la plata y voy a hacer lo que tú me digas. Ese año y medio fue duro, pero al final, eso fue diciembre del 94 y yo llego a Aruba en enero del a Guatemala en enero del 97. Yo acepté venir a Guatemala y aplicar en el CETECA, donde vine a estudiar a mediados del año 96. O sea, me tomó año y medio poder decirle al Señor, suelto todo y tú te vas a encargar de mis papás. Y una cosa maravillosa, amados hermanos, es que, oyentes, es que cuando Dios te llama, Él respalda. Y nunca le hizo falta nada a mis papás. Tuvieron de todo. Dios le proveyó a mi hermana, ascendió en cargos a nivel de, ella es maestra del gobierno y ascendió hasta donde más pudo ascender. Tengo un cuñado que se convirtió en un hijo para mis padres y mi cuñado se hizo cargo mucho de mis papás porque le iba bien económicamente. Y nunca, jamás en vida a mis papás les hizo falta nada. Yo a la distancia en lo que podía apoyar les daba. Incluso ya estando aquí en Guatemala, Dios me proveyó lo suficiente para que yo ahorrara y les pudiera llevar una ayuda a mis padres también. Gracias, hermano. Eso hasta la familia, ya me faltó el matrimonio. Después hablo de mi esposa, que fue aquí. Bueno. Pues, bueno, es interesante conocer todos estos aspectos porque fortalece nuestra fe y creo que la de usted también. Quizá usted está pasando por situaciones en las que está pensando sí o no, pero lo que escuchamos, un consejo, un testimonio, viene a fortalecer nuestra fe, ayudarnos a tomar alguna decisión. Bien, antes de escuchar otro tema musical, no sé si quiere contarnos algo acerca de su matrimonio y vida familiar. Exactamente. Gracias. Gracias, hermano Fernando. Miren, yo hasta el año 90, hasta los 23 años, hasta el año 93, vivía bajo muchos conceptos de la iglesia tradicional en nuestra Latinoamérica y tenía claro que había que respetar. Sin embargo, sí llevé una vida sexual activa hasta los 23 años y me casé a los 32 años. Yo estuve 9 años sin tener una intimidad con una mujer y para mí eso fue una de las cosas más difíciles. A esa edad de los 23 años eso era terrible. Sin embargo, fue Dios el que me fortaleció y me ayudó
paso a paso a cómo limpiar mi corazón de todo lo que, cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios, eran abominables y pecado ante los ojos de Dios, y cómo Dios me fue limpiando en santidad y me preparó para quien hoy es mi esposa. Yo le supliqué a Dios una novia en el cristianismo y nada más. Sin embargo, el Señor tenía otro plan. Él sabía que yo necesitaba 2 novias, la que actualmente es mi esposa y una novia anterior. Y esa novia anterior, y lo digo porque para algunos padres o jóvenes que estén escuchando, esa primera novia sirvió para que Dios moldeara mi corazón y me preparara para ser un mejor esposo como soy hoy en día. Esta novia me enseñó a no tener intimidad emocional con las chicas, a mantener cierta distancia con el sexo opuesto desde antes de ser novio con alguien, pero si ya era novio, totalmente cortadas las relaciones de amistades con el sexo opuesto, que eso es algo que sucede mucho hoy en día, ¿no? Que nos hacemos en el trabajo muy amigos de la vendedora, de la secretaria, del asistente del jefe, no sé quién, y termina uno de hombre relacionándose y siéndole infiel a su pareja por estar teniendo más confianza con esta mujer que con la esposa de uno, ¿no? Eso es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Mi esposa, pues gracias al Señor, ella viene de hogar cristiano, el papá, los padres son líderes cristianos, su papá era un líder en Latinoamérica, trabajó con la Cruzada Evangelística del hermano Luis Palau muchos años. Él, mi suegro, es un hombre que yo amo y es un hombre que yo admiro. Él salió detrás de una máquina de sastrería y lo llevó el Señor a sentarse en el continente a la mesa de presidentes, alcaldes y grandes empresarios trabajando con la Cruzada Evangelística de Luis Palau. ¿Por qué hago ese comentario y por qué conté también un poco de mi vida? Porque, hermanos, cuando Dios tiene un plan contigo, no importa de dónde vienes, lo que importa es a quién le crees y nuestra obediencia a hacer lo que Él nos manda hacer. Porque en esa obediencia hay bendición. Y en esa obediencia Dios cumple hasta sueños y anhelos simples, que después les contaré algún sueño o anhelo que tuve de la infancia. Ayer comenté 1 o 2 cuando hablaba con los jóvenes, 2 anhelos que tuve, uno en la infancia y otro en la juventud, y ya Dios me los concedió, uno a los 40 años y uno ahorita hace 2 años, en el 2024. Me concedió 2 anhelos que tuve en el corazón. Amén. Así que ahí está un poco de mi esposa, de mis hijos, pues les contaré después un poquito de mi nena que está fuera del país, estudia en un instituto bíblico. Muy bien, gracias hermano pastor. Bien, estamos de regreso acá, entrando ya a la parte casi final de esta conferencia, de esta charla, mejor dicho, con nuestro hermano invitado. Él nos ha ido contando parte de su conversión a Cristo, de cómo el Señor lo llamó, lo sacó de esa parte donde él estaba. Él nos comenta que muy bien económicamente, pero llegó ese llamado, hermano. Algo que me llama la atención es que usted sufrió un accidente y estuvo, por decirlo así, en stand-by, estuvo parado, ¿verdad? Un buen tiempo, y ahí reflexionó, ¿verdad? Como que ahí se prendió el foco, como decimos comúnmente. Bueno, ahora, hermano, si fuera tan amable, ¿cómo fue su primera experiencia en el ministerio, ya como hijo de Dios? Ok, tengo 2 cosas de ministerio en mis primeras experiencias. La primera fue a los 6 meses de haber aceptado a Cristo y 3 meses de estar siendo discipulado por un hermano anciano de la iglesia. Me permitieron compartir el contenido de un libro del hermano Tim LaHaye que se llama Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Yo me acerqué al líder de jóvenes y le dije, mire, esto sería bueno que lo platicáramos. Y el líder de jóvenes me dijo, ¿tú quieres darle esa plática? Sí. Está bien. ¿La puedes hacer en una sesión? Le dije, no, tienen que ser 2, la voy a dividir en 2. Ah, bueno, hagámoslo en 2. ¿Lo vas a hacer en español o en el idioma de ellos, papiamento? Yo no hablaba papiamento en ese momento. Estaba aprendiendo. ¿Lo quieres hacer en español o en papiamento? Papiamento, el grupo habla papiamento. ¿Pero podés? Sí, yo me preparo y lo hago. Y así fue. Me preparé, lo hice. Yo me sentí el mejor conferencista de la vida, el mejor maestro, porque era maestro ahí, porque los chicos la pasaron bien, se reían, no sé qué.
Después me vine a enterar que se estaban riendo porque yo decía cualquier tontería en papiamento, que no era nada lo que tenía que decir, pero lo decía tan mal dicho que todos eran matados de la risa escuchándome. Y yo decía, ay, ¿cómo lo estoy haciendo de bien? Pero bueno, y la segunda experiencia fue un shock, porque eso fue a los pocos meses. Esto fue en marzo y lo otro fue como en abril, como al mes. La segunda experiencia me la dio mi madre espiritual. Mi madre espiritual fue la persona que me jaló a los pies de Cristo. Porque a mí me jalaron, me atrajeron a Cristo. Algo que la iglesia en algún momento en la actualidad ha perdido es el ser comunidad y el jalar a los no creyentes en primer lugar a su casa, a su hogar, a su familia, y a través del testimonio que lleguen a Cristo. A eso me pasó a mí. Esta hermana, mi madre espiritual, 3 meses estuvo detrás mío, me llevaba a su casa, que le ayudara con el jardín. Yo iba con gusto con ella porque ella tenía una hija que me gustaba en ese momento. Iba a cortar la grama, ella me llevaba, mire, usted no tiene lavadora, váyase a lavar la ropa en mi casa, etcétera, etcétera. Así, durante esos 3 meses yo iba con ellos a todas partes, menos a la iglesia. Pero que vamos a la playa, vamos a la pizzería, vamos a ver películas, y todo era cristiano. O sea, todos ellos oramos y compartamos. Vamos a hacer una visita, y nos íbamos a visitar ancianos enfermos, nos íbamos a visitar gente con cáncer, ancianos que ya no podían llegar a la iglesia por la vejez, los íbamos a visitar. Todo eso se fue acumulando en mi corazón en 3 meses hasta que yo acepté a Cristo. Ella, cuando yo acepto a Cristo, me voy para otra iglesia porque la de ella me queda muy lejos, pero ella fue la que en abril del 94 me dice, ¿qué vas a hacer? Porque tienes que hacer algo para el Señor. Y yo, bueno, sí, voy a ver qué hago y pienso hacer esto. Deje de estar perdiendo tiempo en estar brincando con los muchachitos haciendo dramas, los adolescentes. Véngase a hacer algo de verdad para la obra del Señor. Y me jaló y me llevó con otra amiga de ella de oración. Fuimos a una prisión en la isla de Aruba. Y en el frente de la prisión abren la puerta y se sube un hombre que salió de la prisión después de 11 años, se sentó a mi lado en el taxi, en el carro de ella, y nos fuimos hablando. Y ya cuando terminamos, llegamos a la casa de él, salimos, nos sentamos en la sala de él, nos dieron de beber algo, y ella le dijo a él, dijo, mire, Jairo, él es colombiano y él va a ser quien le va a enseñar la Biblia a usted semana a semana. Y yo me quedé así, pero si yo acabo de aceptar a Cristo, yo no conozco mucho de la Biblia, pero está bien, yo le hago. Y me metió en esa vaca loca, y mi primer discípulo fue un expresidiario de 33 años, 11 años de cárcel, y tenía drogas desde los 12 años había estado metiendo droga. Ese fue mi primer discípulo. Yo siento que no hice mucho en la vida de él porque él siempre me la jugó, pero al final este hombre en el año 2003, 4, 5, 10 años después, él termina en Holanda, se rehabilita, se prepara para ser capellán y se convierte en pastor de un centro de rehabilitación de drogadictos en Holanda. Y en uno de esos momentos me escribe y me dice, Jairo, gracias por lo que hiciste. ¿Y sabe qué hice yo? Pagarle la droga, porque yo no sabía. Y él me usaba para que yo fuera a comprarle droga, para que yo le diera el dinero para ir a comprar droga. Así de simple. Pero eso es cuando uno hace cosas que uno, bueno, lo hago porque Dios me manda y obedezco, pero sentí en esos años que no hice nada. En el 2018, más o menos 20, falleció él. Y sí, un familiar de él me dijo, mira, te quería mucho y siempre nos contaba de vos. Por esos meses, esos años en que yo le dediqué tiempo, porque fue tiempo el que le dediqué a él, tiempo, dinero, recursos, y hacer algo que yo no sabía qué hacer. Yo solo llegaba con el material y leía la Biblia con él y oraba con él y yo lo escuchaba. Amén. Enfrentar esas luchas de la drogadicción. Amén, hermano. Pues gracias por compartir estos datos, estas anécdotas tan importantes, interesantes, porque como les decía hace un momento, nosotros a veces necesitamos escuchar algo como esto para reanimarnos espiritualmente. A veces nos vamos acomodando a una vida espiritual solamente de iglesia o de casa, pero hay mucho por hacer en la obra del Señor, así que creemos que esta charla está siendo muy importante con usted y también para con nosotros. Hermano, una pregunta acá. Aparte de predicar y enseñar la palabra del Señor, no sé si usted ha incursionado en otro ministerio,
algunos hermanos invitados acá, incursionaron en el canto, por ejemplo. Otros han escrito. Otros se han dedicado a otros ministerios de salud porque estudiaron medicina o otras áreas. Ahora la pregunta es si usted, aparte de predicar y enseñar la palabra de Dios, ha incursionado en otros ministerios. Sí, en algún momento. Yo soy administrador de hoteles de profesión, estudié teología, tengo un llamado al tema del... Mi llamado es la familia. Yeah. Una pasión en mi corazón muy fuerte porque es lo que Dios nos mandó a hacer, es el discipular gente. El trabajar siempre, tener gente con la que estoy trabajando y enseñándole el camino del Señor, cómo caminar la vida diaria. Amén. El discipulado es una pasión, la familia es el llamado a mi vida, a nosotros con mi esposa, pero el Señor me ha permitido trabajar con organizaciones en la parte administrativa, planificar, organizar y empujar y ayudar a que las organizaciones y la obra del Señor se establezca en Guatemala y en las iglesias. He tenido el llamado de escribir. De hecho, mucho me han pedido el tema de escribir. Estuve haciendo programas de radio hace muchos años, papiamento, pero de ahí no seguí. No he incursionado, me he dedicado a la parte administrativa, a la parte de organizar y ayudar a las organizaciones que vienen a Guatemala a abrirles puertas para que los conozcan. Tengo, por la gracia de Dios, he podido trabajar en organizaciones y ministerios como el del hermano Luis Palau en el año 2008. También trabajé muchos años, colaboré muchos años hasta el día de hoy con el doctor Andrés Panaciú, que enseña el manejo de finanzas personales, y quien en este momento estamos haciendo un proyecto de entrega de sus materiales para Latinoamérica. Y así con organizaciones como Oikos, con la que estoy actualmente, que es una organización que entrena líderes eclesiales y empresariales alrededor del mundo. Organizaciones como ILI, que es una organización, Instituto de Liderazgo Internacional, con el que estamos enseñando el tema de liderazgo desde 8 valores. Es una organización que su fundamento está en las misiones mundiales. Otra organización con la que entré a colaborar este año es la organización de Comiván Guatemala, con el hermano Elder Carrillo, quien es el presidente de la Junta Directiva de Guatemala, y es una organización que se dedica a promover las misiones en Guatemala. Y aquí quiero detener un segundo, hermano. Tengo una pasión, una carga con esto es carga, no es pasión. Tengo una carga con el tema misionológico, porque yo vengo de una isla que cuando yo acepto a Cristo no había más de 30 y 40 iglesias como mucho. Sin embargo, en los años 90, cuando no eran ni 40 iglesias, se apoyaban aproximadamente entre 50 a 80 misioneros. Bueno. No es que les pagaban todo, pero daban ofrenda a las iglesias a más o menos 40, 50 misioneros alrededor del mundo. Mi iglesia solo apoyaba 12 o 15 misioneros y otras iglesias 12, otros 15, algunos repetían. Pero ¿a qué quiero llegar? Guatemala tenemos una fuerza, mis hermanos, de 40,000 iglesias en el país. ¿Saben cuántos misioneros tenemos oficialmente? Enviados desde Guatemala, apoyados por la iglesia de Guatemala. No llegamos a 400. 40,000 iglesias, 400 misioneros. Yo vengo de una isla donde habían 40 iglesias y se apoyaban de 50 a 80 misioneros. No hemos entendido, se nos ha olvidado que el reino de Dios, la misión de Dios es el ir a las naciones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a un Dios que ama a las naciones. Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas las naciones de la tierra, las familias. Y también en Apocalipsis cuando vemos la gran multitud diciendo de las naciones alabando al Señor. Y eso es algo que nosotros como iglesia necesitamos entender. Tenemos que poner un ojo y poner recursos y poner energía y fuerza a enseñar, a trabajar en el tema del envío de misioneros para llegar a los no alcanzados. Aquellos que ni siquiera tienen Biblia en su idioma, que no tienen ni un libro ni textos en su idioma y que no hay misioneros. Ahí hay que llegar, hermanos. Y todavía tenemos 4,000 de ellos. 4,000 etnias que no se ha llegado todavía con el evangelio. Tenemos necesidad de llegar. Hay gente que no ha sido, no son no alcanzados. Se me olvida ahorita el término.
pero son gente que no han llegado a Cristo, pero ya están en países como Guatemala, que tenemos miles de iglesias, millones de cristianos en el país, pero todavía hay muchos que no han llegado a Cristo. Sí. Ese es otro término que ahorita se me olvidó, no son alcanzados, tienen otro nombre, no han llegado con ellos, pero aquí hay Biblias en idiomas diferentes versiones, misioneros por todas partes, pastores e iglesia. En cambio hay países, hay etnias donde ni siquiera hay un cristiano, ni eso hay. Gracias, hermano, por compartirnos esos datos. Y el desafío es claro, ¿verdad? La iglesia hoy parece que ha olvidado su principal objetivo. Y al mencionar él esto, pues remarcamos esa parte para seguir trabajando en ello. Bien, hermano Jairo, ha sido un gustazo haberlo tenido acá con nosotros. Bueno, él, no sé si quisiera platicarnos un poquito acerca de su hija que está haciendo misiones fuera del país. Y un saludito final para los televidentes y radioescuchas, porque estamos a través de Radio Estéreo Emmanuel en la 93.5 y 98.7 y en nuestro canal en Facebook. Así que le dejamos su tiempo ya para finalizar, hermano. Bueno. Amados televidentes, solo quiero compartir una cosa muy importante y hablar de mi hija en ese sentido. En el año 94 en Aruba escuché a un predicador de Monterrey que decía, llegó al año internacional de la familia UNICEF, llegó a Aruba a dar conferencias a las iglesias y él decía, la familia centro de misiones. Y decía, es simple, uno en la familia, en el hogar, uno puede recibir a los hijos de sus hijos, a los amigos de sus hijos, y si uno recibe a esos chicos, puede recibir a los papás, y donde uno vive puede hacer de los que no son creyentes, jalarlos a su casa, invitarlos a comer algo para compartir del Señor. La esposa le enseña a las señoras de la comunidad a hacer galletas, a cocinar, a qué sé yo, a plantar plantas, y a través del hogar hacer evangelismo. En el año 97 llegó a Guatemala y el doctor Pablo Laurian, maestro de Antiguo Testamento en el CETECA, dijo algo tan impactante como el hecho de cómo era que Dios tenía su plan de expandir su reino o de expandir el conocimiento de él alrededor del mundo. Y dijo, miren, es simple. Israel fue puesto en un punto geográfico en esa época a donde todas las caravanas pasaban. Y si todas las caravanas pasaban, él dio una orden a las familias, hospeden al extranjero. Y con esa orden, la familia se convertía en un centro misionológico, un centro de hablar del gran Dios que había. Con esto, así hemos llevado el hogar. Nuestro llamado es hacia la familia, hacia matrimonios sólidos ante los ojos de Dios, hacia formar hijos que amen a Dios, a que amen a Dios, no que sean miembros de iglesia, que amen a Dios y que quieran servir. Nuestra hija, por la pura gracia de Dios, porque la paternidad no tiene que ver tanto con todo lo bien que yo haga, tiene que ver con la gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios y un poquito en nuestro esfuerzo, nuestra hija aceptó un llamado de Dios para estudiar en un instituto bíblico cuando terminó el colegio a los 18 años y teniendo unos meses después de los 18 años se fue a estudiar a un instituto bíblico en un país llamado Hungría, en el centro de Europa. Y allí lleva ya 3 años, 2 años estudió en el Instituto Bíblico y el último año firmó un contrato de 1 año que vence ahorita a final de agosto para hacer, es una misionera, recibe, o sea, tiene que levantar fondos como misionera, el instituto no le paga, más bien el instituto le cobra, pero trabaja para el instituto todos los días, 8 horas diarias en el área de mercadeo de campamentos. Y en estos 3 años, una cosa que le ha permitido Dios es hacer proyectos misioneros de 1 semana a 4 semanas en diferentes lugares. Y haya estado en Egipto, fue una de las más impactantes. Ella le impactó mucho, hermanos y hermanas, especialmente que hablar con las mujeres ahorita. Hermanas, tenemos una libertad, la mujer tiene una libertad en Guatemala que no la tiene en países como Egipto. Mi hija no podían salir las chicas solas a ningún lado, sino habían 3, 4 hombres con ella, porque en Egipto los hombres de Egipto las perseguían y querían o raptarlas, o si habían hombres les cambiaban carros, camellos y bienes por una chica de esta, ¿no? Así que ella está muy agradecida, mi hija, por haber nacido en Guatemala y haber vivido el evangelio en Guatemala. Y actualmente en estos 3 años se ha dado cuenta de la bendición que tenemos en Guatemala, la libertad de culto,
el predicar a Cristo en las calles, el poder hablar en cualquier lugar sin temor, porque no en todas partes del mundo es así. Y a pesar de que está en Europa Central, ha estado en otros países de Europa donde tampoco es tan fácil y la gente, la cultura es muy fuerte. Así que, amados, les agradezco mucho este tiempo. Estoy a su disposición. No hablamos de esto con el hermano, pero estoy a su disposición. Ya dejarán mi número telefónico. Me he dedicado por 20 años a dar conferencias de finanzas familiares, de finanzas personales, temas de familia, y llevo ya muchos años en cosas de liderazgo, pero los últimos 3 años he estado más trabajando el tema de misiones, liderazgo, misiones, y es una pasión también que llevo en mi corazón. El discipulado es un área que considero que necesitamos aprender mucho, en lo que les podamos servir, con mucho gusto. Y un saludo de mi esposa. No pudo estar aquí en Tacaná porque ella también colabora con una organización y colabora con nuestra iglesia local, y en nuestra iglesia estamos sirviendo en diferentes áreas con mi hijo, mi esposa y yo. Entonces yo normalmente soy el que salgo y ellos son los que se quedan en la iglesia local, apoyando con los jóvenes, apoyando con los grupos de discipulado que yo apoyo, pero mi esposa es la que pone la cara los fines de semana. Así que muchas gracias. Muy bien, hermano. Fue un gusto grande haberlo tenido acá con nosotros, compartir con usted, conocer parte de la cultura de Colombia, algunas costumbres, algunas actividades similares a las nuestras. Quizá varía un poquito en el idioma, en los acentos, pero al final somos hijos de Dios y alabamos su santo nombre. Quiero invitarle, hoy por la tarde va a estar nuestro hermano también en otra conferencia. Esta conferencia será dictada específicamente o enfocada a los matrimonios. Si usted desea asistir, puede llamar al teléfono de la radio, ahí le darán mayor información sobre este evento. Y mañana, primero Dios, tendremos 2 actividades. Lo invitamos para la actividad de la tarde, a las 3 en punto, en el seno de Iglesia Alfa y Omega. Creemos que va a estar el templo completamente lleno. Primero Dios, ahí estará disertando el tema Mujer, defiende tu casa, un tema muy interesante para nuestros días. Amén. Así que a nombre del personal de radio, de nuestro hermano pastor invitado, nos despedimos, pero volvemos enseguida. Después de la siguiente pausa musical también estará en este estudio nuestro hermano Héctor. Él ya está por acá en los estudios, vino luego, pero nos ha hecho un tiempecito ahí para estar con nosotros y compartir también parte de su